Mi nuera dijo con serenidad calculada: «Suegra, a partir del próximo mes, nosotros administraremos su dinero». Lo dijo frente a todos, en mi propia casa, con esa calma que solo tienen los que ya se sienten dueños de todo. El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire mientras la miraba sin parpadear y una sonrisa lenta me cruzaba el rostro, no por sumisión, sino por certeza. Aquel instante marcaría el inicio de algo más grande. El comedor lucía impecable, las copas brillaban bajo la luz cálida y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las flores del centro, pero nada podía disimular el veneno de esa frase. Mi hijo fingía mirar su teléfono. Los padres de ella, al otro extremo, compartieron una sonrisa discreta, satisfechos como quien asegura una herencia ajena. Sostuve la taza entre las manos y sentí como el calor del café luchaba contra el frío que subía por mis brazos. «Así usted no tendrá que preocuparse por nada», añadió con voz dulce y segura. «Nosotros nos encargaremos de todo». Cada palabra cayó como aceite hirviendo sobre la mesa. El tic-tac del reloj se volvió un latido incómodo, como si hasta el tiempo esperara mi respuesta. Preferí callar. Aún no era el momento. Alzó su copa y brindó por la nueva etapa familiar. Su voz sonó amable, pero los ojos traicionaron la arrogancia. Recorrí el comedor, los retratos antiguos, la vajilla de mi madre, la planta que creció conmigo desde que llegué a esa casa. Cada objeto parecía perder su valor frente a esa presencia que convertía mi historia en botín. El nudo en la garganta lo tragué con dignidad. Aprendí que el silencio puede ser más afilado que cualquier palabra. Ellos tomaron mi calma por rendición, sin imaginar que detrás había una estrategia tejida con paciencia. Al levantarse, mi nuera me tocó el hombro con fingida ternura. «Descanse, suegra, ya no tiene que preocuparse de nada», susurró. Asentí y la observé alejarse con mi hijo, riendo bajo la luz del garaje. Cerré despacio y quedé frente a la mesa vacía, respirando el aire saturado de perfume y desprecio. Esa noche no dormí. No por miedo, sino porque entendí que había llegado la hora de mover las piezas en silencio. A veces callar no es rendirse, es esperar el golpe exacto. Mientras el reloj avanzaba, repasé cada documento, cada firma, cada detalle que alguna vez dejé en manos ajenas. Tenía más fuerza de la que ellos creían y menos miedo del que esperaban. Una semana después, su llamada sonó amable. «Vendremos a cenar el sábado, suegra. Así hablamos de los nuevos arreglos», dijo con su voz dulce. Repetí sus palabras en voz baja mientras abría la vieja caja de madera donde guardaba mi historia. Sonreí. Esa cena no sería una más. Los días previos transcurrieron tranquilos. Limpié cada rincón, ordené los estantes, dispuse mantel blanco, flores frescas y copas de cristal. Nada debía delatar lo que estaba por suceder. El sábado, al marcar las 8, el timbre sonó. Afuera se oían risas y pasos confiados. Abrí la puerta lentamente. El primero en quedarse inmóvil fue mi hijo. Luego ella, que abrió los labios sin emitir sonido antes de un grito ahogado. ¿Qué significa esto?», preguntó con voz temblorosa mientras sus ojos recorrían las paredes. Los retratos ya no eran los mismos. Los marcos mostraban nombres distintos y los documentos enmarcados llevaban sellos notariales que nunca habían visto. La madre de mi nuera se llevó la mano al pecho, su padre retrocedió, y mi hijo buscó mi mirada sin entender. Respondí con una sonrisa tranquila. Sobre la mesa, junto al vino que solían traer, descansaba una carpeta cerrada con una cinta roja. Nadie se atrevió a tocarla. «Pasen», dije con voz serena, «la cena está servida». Nadie se movió. La tensión llenaba la casa como un aire espeso. Disfruté del silencio, porque por primera vez en mucho tiempo, todo lo que me rodeaba me pertenecía de verdad. Mientras intentaban comprender lo que tenían frente a los ojos, entendí que el juego apenas comenzaba. Creían haber ganado, sin saber que ya jugaban bajo mis reglas, dentro de un plan que llevaba mucho tiempo respirando en silencio. Antes de convertirme en la mujer callada que ahora todos creen conocer, existió una versión mía que no se cansaba de luchar. Trabajé más de 30 años en una escuela pública enseñando a leer a niños que llegaban con los pies descalzos y el estómago vacío. Cada peso que ganaba lo guardaba en un sobre con el nombre de mi hijo escrito a mano, porque mi único sueño era dejarle algo propio, un lugar donde pudiera sentirse seguro cuando yo ya no estuviera. La casa que ahora ellos creen suya empezó siendo un terreno vacío con paredes sin pintura y techo con goteras,
Entre jornadas de trabajo y noches cosiendo uniformes logré transformarla en un hogar. El día que la compramos, mi esposo y yo creímos haber vencido al destino. Sin embargo, la enfermedad llegó sin aviso. Fueron años de hospitales, tratamientos caros y madrugadas interminables. Yo seguía enseñando durante el día, y al caer la noche, cosía a la luz de una lámpara para pagar los medicamentos. Cuando él murió, juré que nunca más dependería de nadie, que ni la edad ni la soledad me quitarían lo que tanto había construido. Esa promesa me sostuvo, incluso cuando la tristeza me robaba el sueño. Con el paso del tiempo, mi hijo creció rodeado de sacrificios que tal vez nunca entendió del todo. Siempre quise que tuviera una vida más fácil, así que cuando conoció a la mujer que se convertiría en su esposa, la recibí con respeto y esperanza. Al principio parecía amable, siempre educada, con palabras dulces que envolvían cualquier conversación. Yo deseaba creer que su sonrisa era sincera, pero había algo en su mirada que no terminaba de tranquilizarme, una forma de observar cada rincón de la casa como si estuviera calculando su valor. Pensé que eran imaginaciones mías, que los celos o el cansancio me hacían ver fantasmas donde no los había. Cuando se casaron, vendí el pequeño terreno que heredé de mi madre para ayudarlos a comprar su primer departamento. No lo hice esperando agradecimiento, lo hice por amor, el mismo amor que ahora me cobran con desprecio. Con los años, las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas y las decisiones más unilaterales. Ella empezó a hablar por los dos, a decidir horarios, comidas y hasta temas de conversación. Mi hijo, absorbido por su trabajo, apenas notaba cómo cada palabra suya pesaba más que la mía. Yo observaba en silencio, sabiendo que el tiempo, tarde o temprano, revela las verdaderas intenciones. Hubo un día en que entró en mi habitación sin tocar la puerta. Dijo que quería ayudarme a ordenar los papeles, pero terminó preguntando detalles sobre mis cuentas y mis seguros. Mencionó que debía organizar mis finanzas para evitarme preocupaciones. Su tono era suave, casi maternal, pero detrás se escondía algo más. Desde entonces empecé a notar un interés que no era cariño, sino cálculo. Y lo más doloroso fue ver a mi hijo asintiendo con naturalidad, convencido de que todo era por mi bien. No los culpé, las personas astutas no siempre mienten con palabras, a veces lo hacen con gestos. A partir de ese momento, cada visita venía acompañada de frases disfrazadas de preocupación. Deberías descansar, suegra, ya no estás para esos trámites. Sería mejor que dejáramos tus documentos en un lugar seguro, nosotros podemos encargarnos. Guardé cada palabra en mi memoria, sin discutir, sin levantar la voz. Aprendí que quien se defiende sin pruebas solo consigue parecer culpable. Por eso preferí escuchar, observar, dejar que creyeran que tenían el control. Cada sonrisa mía era una marca silenciosa en la cuenta invisible donde anotaba sus errores. Una tarde de julio, mientras limpiaba la terraza, escuché su voz hablando por teléfono. No sabía que yo estaba detrás de la puerta abierta. Hablaba de la casa como si ya fuera suya, decía que podría venderse fácilmente si se hacían algunos ajustes legales. Mencionó abogados, herencias, escrituras. Mis manos temblaron, pero no por miedo. Cerré los ojos y respiré despacio. Entendí que su plan ya estaba en marcha. No reaccioné, no confronté, solo decidí que cuando llegara el momento no sería yo quien explicara nada. Esa noche abrí la vieja caja de madera donde guardaba los documentos originales, escrituras, comprobantes, recibos de pago, certificados notariales. Cada hoja tenía una historia escrita con mi esfuerzo. Las extendí sobre la mesa, las observé una a una, y al verlas recordé los años en que cosía hasta sangrar los dedos para pagar cada ladrillo. Volví a guardarlas, ordenadas y protegidas con una cinta roja. No sabía cuándo las usaría, pero comprendí que, cuando ese día llegara, todo tendría su lugar exacto. Con el paso de los meses, la confianza con la que ella se movía por mi casa se volvió insultante. Daba órdenes, cambiaba cosas de lugar, se refería al jardín como el nuestro. Sus padres, en cada visita, opinaban sobre la decoración, sobre lo que podría modernizarse cuando yo decidiera mudarme a algo más pequeño. Sonreía sin decir palabra. Aprendí que a veces es mejor dejar que los arrogantes se delaten solos. Mi hijo repetía sus frases, tal vez sin darse cuenta. Mamá, déjanos ayudarte con los gastos. Mamá, deberías dejar que ella te organice los papeles. Asentía en silencio,
esperando que la vida me diera el momento preciso para mostrar lo que callaba. Las noches se hicieron más largas. Me sentaba frente a la ventana con una taza de té, escuchando los sonidos del barrio y observando la calle vacía. Todo parecía igual, pero dentro de mi casa algo se estaba pudriendo. Me estaban quitando poco a poco lo único que realmente me pertenecía, el respeto. No lloré, porque entendí que las lágrimas solo alimentan a quienes quieren verte débil. Guardé la calma, pero mi mente ya no descansaba. Planeaba sin planear, memorizaba sin escribir, calculaba sin moverme. Así fue hasta aquella tarde en que sus palabras sellaron el destino de todos. Suegra, a partir del próximo mes, nosotros administraremos su dinero. La escuché decirlo con orgullo, y en lugar de sentir rabia, experimenté una serenidad que no conocía. Había esperado ese instante durante demasiado tiempo. Lo que no sabía era que, mientras creían tomar lo que era mío, yo ya había puesto en marcha algo que ni juntos podrían detener. Después de aquella frase donde mi nuera anunció que administraría mi dinero, todo comenzó a moverse con la lentitud de las tormentas que parecen lejanas pero terminan arrasando sin aviso. No hubo gritos ni discusiones, la invasión llegó envuelta en sonrisas y gestos amables. Primero fueron llamadas constantes, luego visitas que parecían inocentes, y más tarde, decisiones tomadas sin mi consentimiento. Cada día traía una nueva manera de recordarme que, según ellos, mi tiempo de decidir había terminado. Comenzaron a llegar con pretextos cada vez más elaborados. Decían que querían ayudarme con los pagos de servicios, revisar mis gastos o simplificar mis cuentas. Mi hijo hablaba con ese tono de preocupación que aprendió de ella, repitiendo frases que no le pertenecían, convencido de que todo era por mi bien. Yo los observaba actuar como si fueran mis tutores, moviéndose por mi casa con la confianza de quien ya se siente dueño de cada espacio, tocando mis cosas sin pedir permiso, revisando papeles con la excusa de poner orden. Una tarde aparecieron con carpetas bajo el brazo y una sonrisa ensayada. Dijeron que traían una propuesta para facilitar los trámites familiares. En realidad, eran documentos para transferir la administración de mis bienes. Hablaron de poderes notariales, de seguridad financiera y de protección ante imprevistos. Usaban palabras suaves, pero cada frase era un golpe disfrazado de amabilidad. Mientras exponían su plan, fingí atención y asentí con la serenidad de quien escucha una historia ya conocida. Al terminar, guardé los papeles con calma y prometí revisarlos con tiempo. Ellos sonrieron, convencidos de que mi silencio era señal de obediencia. Durante semanas continuaron con el mismo guión. Venían los domingos con comida, hablaban de mis cuentas, me ofrecían acompañarme al banco, se adueñaban de mis rutinas y me trataban como si fuera una invitada en mi propio hogar. En sus miradas había una mezcla de compasión fingida y soberbia. Yo me mantenía firme, sin alterar el tono, sin mostrar resistencia. Había comprendido que su mayor error sería subestimarme. Por las noches escribía en un cuaderno cada detalle, las fechas de sus visitas, las frases que usaban, los movimientos que hacían. También hice una llamada discreta a un antiguo compañero de trabajo, un notario de confianza que siempre me trató con respeto. Le pedí que revisara mis documentos y los resguardara de manera segura. No le conté lo que ocurría, pero entendió que algo serio se aproximaba. En cuestión de días todo quedó legalmente protegido, lejos del alcance de quienes creían tener control sobre mí. La tranquilidad que proyectaba comenzó a desconcertarlos. La nuera empezó a mostrarse impaciente, su tono amable se volvió cada vez más autoritario. Hablaba delante de mí como si no existiera, planificaba reformas en la casa, mencionaba gastos que jamás aprobamos, y un día, sin el menor disimulo, dijo que pronto iniciarían los trámites para ordenar el patrimonio familiar. Escucharla hablar de herencias mientras yo servía café fue como oír mi propio funeral en voz ajena. Esa misma noche decidí que el silencio ya había cumplido su propósito. Abrí la caja de madera que guardo en el armario, revisé cada papel con la misma precisión con la que una costurera mide los pliegues de una tela. Estaban ahí las escrituras, el testamento actualizado, los comprobantes de pago y las copias certificadas que aseguraban que nada, absolutamente nada, podía moverse sin mi autorización. Los volví a guardar envueltos en una cinta roja y los deposité dentro de una bolsa sellada que quedaría bajo resguardo notarial. En ese instante comprendí que no necesitaba gritar para recuperar mi lugar, bastaba con esperar el momento justo para mostrar la verdad. Los días siguientes estuvieron llenos de provocaciones. Cambiaron cerraduras por seguridad,
movieron muebles para aprovechar el espacio, y hasta trajeron a sus padres para opinar sobre lo que debía hacerse cuando yo me mudara a algo más pequeño. No respondí. Sonreí y preparé café, fingiendo cansancio y docilidad. En mi interior todo era cálculo. Cada palabra, cada gesto, cada silencio tenía un propósito. Una tarde, mientras mi hijo arreglaba unos papeles con ella en el comedor, escuché que mencionaban la palabra sucesión. Dijo que ya tenía un abogado dispuesto a asesorar el proceso y que solo faltaba mi firma para dejar todo en orden. La escuché sin que notara mi presencia. En ese momento supe que el círculo estaba completo. Habían llegado al punto exacto donde yo quería tenerlos, confiados, tranquilos, ciegos. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Sabía que la jugada final se acercaba. Durante el desayuno del día siguiente, recibí su llamada con el tono amable de siempre. «Vendremos a cenar el sábado, suegra, así dejamos todo resuelto», dijo, creyendo que esa cena sellaría su victoria. Contesté con voz apacible: «Los espero con gusto». Colgué el teléfono y miré por la ventana. El jardín estaba tranquilo, las hojas caían despacio, y en el aire se respiraba la calma previa a las tormentas que limpian todo. Desde ese momento comencé a preparar cada detalle. Limpié la casa, pulí los retratos, coloqué las flores favoritas de mi difunto esposo sobre la mesa y dispuse las copas más finas. Todo debía verse impecable, exactamente como en los tiempos felices, para que nada hiciera sospechar que esa noche no era una simple cena, sino el escenario donde sus máscaras caerían. Cuando llegó el sábado, la casa olía a pan recién horneado y a decisión. A las 8 en punto, el sonido del timbre marcó el inicio del desenlace. Escuché risas del otro lado de la puerta, pasos confiados, el eco de voces que se creían vencedoras. Sonreí antes de abrir. Ninguno imaginaba que ya no eran ellos quienes controlaban la historia. Esa cena sería el principio del fin. La cena comenzó con una quietud tensa que me recordó a esas noches en las que el aire parece contener un secreto. Desde el instante en que cruzaron el umbral, supe que no habían venido a compartir una comida, sino a sellar algo que creían inevitable. Entraron con pasos seguros, sonrisas ensayadas y esa falsa calidez que usan quienes están a punto de traicionar con elegancia. Ella vestía de blanco, fingiendo pureza, pero en su mirada se escondía el brillo calculado de quien se sabe en ventaja. Mi hijo caminaba detrás, con el rostro tenso, cargando la incomodidad de quien no quiere estar presente, y los padres de ella se movían por el comedor como invitados de honor en un banquete que no les pertenecía. Cada detalle estaba dispuesto con precisión, la mesa impecable, el aroma del vino tinto recién abierto, la vajilla que guardé durante años esperando ocasiones especiales. Me senté sin decir palabra, esperando a que alguien rompiera el silencio. No tardó mucho. Con una sonrisa leve, mi nuera tomó la palabra y, con ese tono dulce que solo sirve para disfrazar la manipulación, comenzó su discurso. «Suegra», dijo, acomodándose en la silla, «queremos aprovechar esta noche para hablar de algo importante. Usted sabe que lo que hacemos es por su bienestar. Hemos hablado con un abogado de confianza, alguien que pueda ayudarnos a formalizar la administración de sus bienes. Así todo estará en orden y usted podrá descansar». Su voz era pausada, pero cada palabra caía con el peso de una piedra. Fingía compasión, pero detrás de sus frases se respiraba el control. Me observaba con ternura fingida, convencida de que yo agradecería su ayuda. Mi hijo no levantaba la mirada, los padres de ella asentían con satisfacción, disfrutando el espectáculo de su hija presentándose como una heroína. Continuó hablando, cada vez más segura de sí misma, como si las frases se hubieran ensayado frente a un espejo. Mencionó estabilidad, organización, seguridad a futuro. Cada palabra sonaba limpia, pero su intención era turbia. En cierto momento soltó la frase que todos esperaban. «Hemos pensado que lo más práctico es transferirle a mi esposo la firma principal de la cuenta. Así usted no tendrá que preocuparse por nada». El reloj marcó las 8:30, el tic-tac se mezcló con el sonido del vino sirviéndose en las copas. No dije nada. Dejó pasar unos segundos y siguió hablando, convencida de que el silencio era señal de rendición. «Créame, suegra, todo esto lo hacemos con cariño. Usted merece tranquilidad, merece descansar, disfrutar lo que ha construido, dejar que los jóvenes nos encarguemos de todo». La forma en que pronunció descansar tuvo algo de cruel,
como si en su mente ya me hubiera enterrado. El aire se volvió denso, y por un momento solo se escuchó el sonido de los cubiertos rozando el mantel. Me observó esperando una respuesta, pero seguí inmóvil, mirándola sin alterarme. Mi calma comenzó a incomodarla. Se recargó en el respaldo de la silla y, con una sonrisa más amplia, buscó recuperar el control. No tiene que preocuparse, suegra, añadió, todo está listo. Solo necesitamos su firma para dejar las cosas claras. Entonces abrió su bolso y sacó un sobrebeis. Lo colocó frente a mí, con un movimiento lento, seguro, como quien ofrece una prueba de poder. Mis dedos rozaron el papel, pero no lo abrí. Ella creyó que estaba a punto de ceder. Su sonrisa se mantuvo intacta, y en ese momento comprendí que había llegado el punto más bajo de su soberbia. Tomé un sorbo de vino y respiré hondo. Nadie sabía que bajo la mesa, en el compartimento del aparador, descansaba la carpeta roja que había preparado hacía semanas. Dentro guardaba los documentos que certificaban cada propiedad, los comprobantes de pago, mi testamento actualizado y una carta dirigida a mi hijo. Había esperado exactamente este instante. Con voz tranquila, pregunté, ¿estás segura de que entiendes lo que estás pidiendo? Ella se rió suavemente, sin notar el temblor en su propia voz. Por supuesto, suegra, solo queremos ayudar. Entonces qué bueno, respondí despacio, porque hoy quiero mostrarte algo que también me da tranquilidad. Me levanté con calma, fui hasta el aparador y saqué la carpeta. La coloqué frente a ella, sobre el mantel. El color rojo resaltó bajo la luz cálida del comedor. Su sonrisa titubeó por primera vez. No había más risas, solo respiraciones contenidas. Ahí dentro, dije sin levantar la voz, está todo lo que he trabajado en silencio durante los últimos meses: escrituras, copias certificadas, contratos, cuentas, y un documento notarial que actualiza mi testamento. También hay una carta que te pertenece, pero sugiero que la leas al final. Su rostro perdió color. Miró a su esposo buscando apoyo, pero él no pudo sostenerle la mirada. Sus padres, antes tan orgullosos, permanecieron inmóviles. El silencio en la habitación se volvió un muro. Intentó mantener la compostura, pero su voz salió entrecortada. No era necesario hacer nada de esto, solo queríamos hablar con respeto. Por eso mismo lo hice, contesté sin alterar el tono. Porque el respeto se demuestra con hechos, no con promesas. Y porque cuando alguien habla de confianza, también debe saber sostener la mirada mientras miente. Sus dedos temblaron sobre la copa. El cristal tintineó al chocar con el plato. Su discurso, tan pulido y calculado, comenzaba a desmoronarse. Había pasado de dirigir la conversación a ser prisionera de ella. Nadie más abrió la boca. El poder que tanto había presumido se le escapaba como arena entre los dedos. Tomé asiento, serví otra copa y observé el vino deslizarse con calma. A mi alrededor, los rostros que antes mostraban seguridad ahora reflejaban confusión. Había llegado al punto donde el silencio pesaba más que cualquier palabra. Esa cena, que pretendía ser mi rendición, se había convertido en su propio juicio. Respiré hondo, disfrutando la quietud que había conquistado sin levantar la voz. Sabía que lo que venía después no sería un enfrentamiento, sino una revelación. El juego que ellos habían iniciado con discursos dulces estaba a punto de volverse en su contra. Aún no lo sabían, pero la opción nuclear que planeaban usar para destruir mi paz ya había explotado en sus propias manos. El silencio que siguió al discurso de mi nuera se extendió como una niebla espesa que todo lo cubría, cada respiración sonaba distinta, cada movimiento tenía un peso nuevo. Tomé la carpeta roja con la lentitud de quien conoce el valor del instante y la abrí sin necesidad de dramatismo, porque sabía que el simple roce del papel bastaba para romper la ilusión que ellos habían construido. Saqué el primer documento y lo deslicé hacia el centro de la mesa explicando con voz firme que ahí estaba él. Fideicomiso que había firmado meses atrás, un acuerdo legal donde esta casa, el local y los ahorros quedaban protegidos bajo mi nombre, sin posibilidad de ser vendidos, transferidos ni modificados sin mi presencia, porque la seguridad no se escribe con promesas sino con sellos y fechas. Las palabras cayeron como golpes suaves, mis manos permanecían quietas sobre el mantel, mientras ella buscaba una sonrisa que no encontraba y mi hijo miraba el documento sin comprender del todo lo que estaba leyendo. Señalé la línea que mostraba mi firma y el número de registro, conté que desde hacía semanas cada propiedad estaba resguardada por un notario amigo.
Alguien que me ayudó a convertir en papeles lo que antes era solo una sospecha, y aclaré que el dinero que tanto mencionaban ahora tenía un destino más claro que cualquiera de sus planes. Serviría para becar a niños del barrio y mantener abierto un pequeño consultorio en memoria de mi esposo, porque prefería que el esfuerzo de toda una vida terminara en manos de quien realmente lo necesitara y no en cuentas ajenas disfrazadas de ayuda. Mi nuera intentó decir algo, pero el aire ya no le obedecía, la voz se le quebró antes de nacer y solo alcanzó a murmurar que no había por qué exagerar. Respondí con calma que no se trataba de exagerar sino de prevenir, porque quien conoce la pérdida sabe que el amor sin límites puede volverse una jaula. Añadí que los documentos estaban certificados y que cualquier intento de alterarlos dejaría rastro. Lo dije sin dureza, sin elevar el tono, simplemente dejando que el peso de los hechos hablara. Por mí. De la carpeta saqué otro sobre y lo coloqué frente a mi hijo. Le pedí que lo abriera despacio y leyera en silencio la carta que le escribí una tarde en que comprendí que el silencio no sirve si no enseña, una carta sin reproches donde le recordaba que el respeto no se mendiga, se construye con actos, donde le contaba la historia de mis sacrificios y le pedía que no confundiera la obediencia con el amor. Lo vi leer cada línea con los ojos llenos de una culpa tranquila, esa que duele porque entiende. Levantó la vista y asentó sin palabras. La nuera lo observó buscando alianza, pero ya no había espacio para su guión. Continué hablando con serenidad, saqué el acta de fe de hechos levantada días atrás y la mostré sin orgullo ni desafío. Expliqué que el notario había dejado constancia de mi voluntad y que todo lo ocurrido en estas semanas estaba registrado, sin acusaciones ni demandas, solo la verdad escrita para que nadie volviera a dudar de mi lucidez. Subrayé que no hice aquello por desconfianza, sino para preservar la paz, porque a veces proteger lo propio también significa proteger a los otros de sus propias ambiciones. El ambiente cambió sin que nadie la advirtiera, el vino ya no tenía aroma, las flores parecían de papel y el reloj marcaba una hora nueva, una hora donde la mentira no tenía dónde esconderse. La madre de ella apretó el bolso contra el pecho, el padre fingió revisar su teléfono, mi hijo seguía en silencio, la nuera respiraba con dificultad. Buscaba palabras que justificaran lo injustificable y finalmente preguntó si todo ese espectáculo era para humillarla frente a su familia. Respondí que no. Buscaba humillar a nadie, que la dignidad no se cobra con vergüenza, sino con límites, y que esa noche no había castigo sino lección, una lección que no se aprende en tribunales ni se firma ante testigos, una que se graba en la conciencia cuando el poder se disfraza de cuidado. La miré directo a los ojos y le pedí que recordara cada una de sus frases, las mismas que usó para ofrecerme ayuda, y que comparara ese tono dulce con el que ahora temblaba. Le dije que era la diferencia entre dominar y comprender, entre imponer y acompañar, y que tal vez algún día entendería que nadie gana cuando el orgullo se sienta en la cabecera, porque todo lo que se consigue humillando termina perdiéndose sin ruido. Mi hijo rompió el silencio y dijo con voz baja que no sabía nada, que creyó realmente que era lo mejor para mí. Respondí que no dudaba de su buena intención, pero que el amor también se mide en la capacidad de detenerse a tiempo, que cuando uno ama no obedece sin pensar, escucha, observa y pregunta. Él bajó la cabeza y tomó mi mano, y en ese gesto supe que el vínculo entre nosotros seguía vivo. Mi nuera trató de sonreír y habló de malentendidos, de confusiones, de palabras sacadas de contexto. La interrumpí sin agresión, le pedí que no buscara justificar lo evidente y que aceptara lo que era, un intento de control disfrazado de protección, que la vida no siempre castiga, a veces simplemente muestra el espejo, y que ahora le tocaba mirarse sin adornos, con la misma claridad con la que yo había aprendido a mirarme cuando todo parecía derrumbarse. El silencio volvió a llenar la habitación, esta vez distinto, sin tensión, sin rencor, como si el aire hubiera decidido purificarlo todo. Me puse de pie, recogí los documentos y los guardé dentro de la carpeta, acomodé las copas y encendí la lámpara más pequeña del aparador. La luz bañó la mesa con un tono suave, como si bendijera lo que acababa de pasar. Les agradecí la visita con la misma cortesía con la que se despide a extraños después de una cena larga y pesada. Caminé hasta la puerta y la abrí despacio. Mis invitados salieron sin discutir, cada uno llevando en los hombros el peso de su propio silencio. Mi hijo fue el último, se detuvo un segundo en el umbral, me miró y dijo apenas un gracias que valió más que cualquier disculpa. La calle estaba vacía, el aire frío entró a la casa como una caricia nueva. Cerré la puerta y apoyé la frente sobre la madera. Respiré despacio y supe que aquella era la verdadera victoria, no la de los documentos ni la de los sellos, sino la del respeto que vuelve a ocupar su sitio. Caminé hasta la mesa. Toqué el mantel aún tibio y comprendí que la venganza nunca había sido mi intención, que lo que hice fue recuperar el orden, devolver a cada palabra su significado y a cada gesto su lugar. Me senté frente a la ventana, el reflejo del vidrio mostraba a una mujer que no había perdido, que simplemente había recordado quién era,
encendí una vela junto a la foto de mi esposo y le agradecí en silencio haberme enseñado a no rendirme. El reloj marcaba las 10, la noche avanzaba tranquila y la casa respiraba conmigo. Por primera vez en mucho tiempo se sentía viva, ligera, en paz. Entendí que no hacía falta ganar para sentirse libre, bastaba con no volver a dejar que nadie hablara por mí. El eco de la puerta al cerrarse marcó el final de la cena más silenciosa de mi vida y el inicio de un temblor que no venía del miedo sino de la verdad abriéndose paso en cada rincón. Desde esa noche nada volvió a ser igual, ni las llamadas, ni los saludos, ni la forma en que pronunciaban mi nombre. Pasaron apenas 24 horas cuando comenzaron las primeras reacciones, llamadas que no contesté, mensajes llenos de frases cortas intentando explicar lo que ya no necesitaba explicación. Mi nuera escribió que se sentía malinterpretada, que todo era un malentendido, que su intención jamás fue lastimar, y yo leí cada palabra con la serenidad de quien ya no necesita justificar la calma. No respondí, porque a veces el silencio es la única respuesta que no admite debate. El rumor se esparció rápido, los vecinos notaron que los autos ya no estacionaban frente a mi casa y que las visitas dominicales se habían extinguido, algunos preguntaban con curiosidad disfrazada de interés, otros me ofrecían apoyo sin entender que no había tristeza sino descanso. Dentro de esa aparente soledad encontré una paz nueva, una que no dependía de la aprobación ajena sino de la certeza de haber recuperado mi lugar. Mientras ellos intentaban recomponer su imagen ante los demás, yo retomé mis rutinas con una ligereza que no recordaba desde hacía años, abrí las ventanas, limpié el jardín y sentí que la casa respiraba conmigo, como si al fin se hubiera sacudido el polvo del sometimiento. Durante la semana siguiente, mi hijo vino solo. Llegó sin avisar, con los ojos cansados y las manos vacías, se sentó frente a mí sin saber por dónde empezar, y antes de que pudiera hablar, le serví café. No hubo reproches ni disculpas formales, solo una conversación lenta donde entendió que la confianza no se pierde por un error sino por la suma de silencios. Le dije que lo amaba, que su lugar seguía siendo el mismo, pero que esta casa ya no sería escenario de decisiones impuestas, que debía aprender a construir su propia familia lejos de la sombra de quienes confunden amor con control. Salió de aquí con lágrimas contenidas, y en su abrazo reconocí al hijo que alguna vez defendió mis esfuerzos sin miedo. Mientras tanto, ella no volvió a pisar esta puerta. Intentó llamar 2 veces, luego envió mensajes a través de conocidos pidiendo una reunión para aclarar todo, pero no respondí, no por orgullo sino porque entendí que no hay conversación posible cuando la intención no cambia. Su familia, antes altiva y segura, comenzó a distanciarse también. Se corrieron rumores de que el negocio del padre estaba en problemas, que las deudas los ahogaban y que aquella seguridad económica con la que hablaban de mi futuro era solo un espejismo sostenido por apariencias. No deseé su ruina, pero comprendí que la vida tiene su propio modo de equilibrar las cosas. El banco confirmó por escrito la vigencia de los documentos y el registro público notificó la actualización del fideicomiso. Todo estaba en regla, cada sello en su sitio, cada firma en su lugar, y por primera vez en mucho tiempo dormí sin pensar en llaves ni en cuentas, sin miedo a la traición disfrazada de consejo. Los días se llenaron de una rutina tranquila, té por las tardes, libros abiertos, música suave y el sonido del viento colándose por las cortinas recién lavadas. La noticia del fideicomiso corrió más rápido de lo que imaginé, y pronto llegaron preguntas de conocidos, algunos admirados, otros incrédulos. Me llamaron valiente, aunque yo no hice nada heroico, solo defendí con documentos lo que debió protegerse con respeto. Entendí que muchas mujeres viven el mismo despojo silencioso y que, a veces, una sola acción puede servir de espejo para otras. Recibí visitas de antiguas compañeras de la escuela que me abrazaron sin decir nada, y en ese gesto encontré una forma de consuelo que no buscaba. Una tarde, mientras barría el patio, escuché la voz de mi hijo al otro lado del portón. Traía en la mano una planta pequeña, una bugambilia joven como las que solía cuidar su padre, dijo que quería plantarla en la esquina del jardín para que crezca contigo. No pregunté si era un gesto suyo o una disculpa de ambos, simplemente asentí y juntos abrimos la tierra. Mientras acomodaba las raíces, me contó que ella había decidido irse por un tiempo, que necesitaba pensar, que tal vez regresaría, o tal vez no. Respondí que a veces las ausencias son necesarias para que el respeto florezca. Cuando terminó de hablar, se quedó mirando la casa, la misma que alguna vez quiso entregar en bandeja ajena, y dijo que ahora entendía por qué insistí tanto en conservarla, que no era solo por los muros sino por la historia que guardaban. Le sonreí sin decir nada, y en ese silencio se reconciliaron 2 generaciones, la mía que aprendió a resistir y la suya que apenas aprende a mirar de frente.
Esa noche encendí una vela sobre la mesa del comedor y observé su luz reflejada en la superficie de la carpeta roja que seguía guardada en el aparador. Pensé en todo lo que esa carpeta representaba, no un castigo, no una victoria, sino un recordatorio de que nadie debería justificar su valor ante quien confunde cariño con dominio. Afuera, el cielo parecía limpio, la luna colgaba redonda sobre los techos y la casa, esa vieja testigo de mis luchas, respiraba tranquila como si también hubiera cerrado un ciclo. Pasaron varios días antes de que ella se atreviera a buscarme. Fue una mañana nublada, de esas en las que el aire parece traer noticias antes de que toquen a la puerta. Escuché su voz del otro lado del portón, una voz cansada, sin la seguridad que alguna vez la hizo creerse invencible. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que no soportaba quedarse con la sensación de haberlo arruinado todo, que quería explicar lo que había pasado. Dudé en abrir. No por rencor, sino porque comprendí que a veces el perdón necesita distancia. Sin embargo, giré la llave, y el sonido del cerrojo se mezcló con un silencio tan pesado que casi dolía. Cruzó el umbral despacio, sin maquillaje, sin sonrisa, con la mirada baja, como si cada paso fuera un intento de reconciliarse con su propia sombra. Se detuvo frente a la mesa donde aún estaba el jarrón con las flores que habían sobrevivido a la cena y dijo que no había dormido desde aquella noche, que las palabras que dije le daban vueltas en la cabeza, que nunca imaginó que sus decisiones pudieran herir de esa manera. No respondí de inmediato, la dejé hablar, porque a veces quien necesita desahogo no requiere consuelo, solo espacio. Contó que todo empezó por miedo, miedo a perder el control, miedo a la escasez, miedo a que la vida no la alcanzara. Confesó que creía que administrar mi dinero era una forma de protegerse de un futuro incierto y que, sin darse cuenta, había confundido poder con seguridad. Me miró con ojos húmedos, esperando un gesto que la liberara de su culpa. Permanecí en silencio, no por indiferencia, sino porque entendí que mi respuesta debía ser una sola y debía llegar con la calma que se aprende después del huracán. Me acerqué lentamente, tomé asiento frente a ella y le dije que todos, en algún momento, confundimos amor con dominio, que algunos aprenden la lección antes de destruir lo que aman y otros lo hacen después de ver los escombros. Le hablé sin dureza, explicando que el daño ya estaba hecho, pero que el aprendizaje también era parte del precio. Le recordé que esta casa no era solo ladrillos y papeles, sino la historia de cada sacrificio, de cada noche sin dormir, de cada palabra que alguna vez callé para no herir. Ella asintió, con lágrimas que ya no intentó esconder. Dijo que no quería perder a mi hijo, que tampoco pretendía quedarse con nada, que solo deseaba recuperar el respeto que se había llevado por orgullo. Respondí que el respeto no se recupera con promesas, sino con tiempo, que el arrepentimiento no sirve si no se convierte en cambio, y que si realmente deseaba recomenzar, debía hacerlo desde su propia vida, no desde la mía. Hablamos largo rato, sin gritos, sin recriminaciones, solo con esa sinceridad que llega cuando ya no hay nada que fingir. Al final se levantó, miró a su alrededor y dijo que la casa parecía distinta, más luminosa, más viva. Sonreí y le respondí que no era la casa la que había cambiado, sino yo, que aprendía a habitarla sin miedo. Me pidió un abrazo, y por un instante vi a la joven que alguna vez creyó querer lo mejor para todos. La abracé sin rencor, con la ternura que queda cuando el perdón ya no duele. Nos quedamos así unos segundos, hasta que entendió que ese gesto era también una despedida. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, se detuvo un momento antes de salir y dijo que no sabía si yo podría perdonarla del todo. Le contesté que el perdón no se mide, que simplemente ocurre cuando uno deja de necesitar justicia. Detrás de esas palabras hubo un cierre que no necesitó promesas. Se marchó sin mirar atrás, y el sonido del portón cerrándose fue la última nota de una historia que necesitaba silencio para terminar. El resto del día transcurrió en calma. Preparé té, abrí las ventanas, dejé que el aire entrara y sacudiera los restos del pasado. No sentí alivio ni tristeza, solo una paz profunda, esa que llega cuando uno recupera su centro después de haber sido arrancado de él. Comprendí que la verdadera ruptura no se da con gritos ni acusaciones, sino con decisiones firmes y silenciosas. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, me senté frente al retrato de mi esposo y le hablé en voz baja. Le conté que todo había terminado, que nadie más volvería a tocar lo que tanto defendimos, que su hijo entendió y que yo, por fin, había soltado el peso de los años. Sonreí sin lágrimas, porque no quedaba dolor, solo gratitud. El tiempo, que tantas veces fue testigo de mis silencios, comenzó a correr de manera distinta después de aquella despedida. Las mañanas dejaron de oler a tensión y volvieron a oler a café recién hecho, a pan tostado,
a calma. Los días, antes llenos de visitas calculadas y conversaciones vigiladas, se llenaron de sonidos sencillos, el canto de los pájaros en el patio, el murmullo del agua cayendo sobre las plantas, la música antigua que mi esposo solía poner los domingos. Era como si la casa, agradecida, respirara conmigo después de años conteniendo el aire. La bugambilia que plantamos con mi hijo comenzó a crecer rápido, extendiendo sus ramas como si quisiera abrazar los muros. A veces, al verla, pienso que esa planta lleva algo de él y algo de mí, una promesa silenciosa de reconciliación y memoria. Mi hijo volvió a visitarme cada semana, sin planes ni agendas, solo para sentarse conmigo a platicar del trabajo, de la vida, de su hijo por venir. Ya no trae consigo la prisa de antes ni la sombra de quien teme elegir. Entendió que amar no es proteger controlando, sino acompañar sin imponer, y que la confianza se cuida como una llama, con paciencia, con respeto y con presencia. En los meses que siguieron, llegaron cartas del banco, notificaciones del fideicomiso y una invitación del municipio para asistir a la inauguración del centro de apoyo que lleva mi nombre. Aquel proyecto, que nació de mis desvelos y mis dolores, se convirtió en un lugar donde mujeres mayores enseñan oficios a jóvenes madres, donde la experiencia se transforma en refugio y las historias se vuelven semillas de dignidad. Caminé por ese pasillo el día de la apertura con la misma emoción con la que un hijo da sus primeros pasos. Sentí que todo lo que la vida me quitó había regresado convertido en fuerza. Nunca supe si mi nuera volvió a la ciudad. Escuché rumores de que empezó de nuevo en otro sitio, que trabaja, que cambió. No la odio ni la recuerdo con rencor. Aprendí que el perdón no es absolver, sino liberar lo que nos ata. Y en ese acto silencioso de dejar ir encontré mi verdadera victoria, seguir siendo yo, sin miedo, sin ruido, sin permiso. A veces, por las noches, me siento frente a la ventana con una taza de té y observo la calle vacía. Miro las luces que se reflejan en los charcos después de la lluvia y pienso que toda historia de dolor es, en el fondo, una historia de amor mal entendido. No todos logran aprenderlo, pero quienes lo hacen descubren que la justicia más grande no es ver caer a los otros, sino permanecer en pie sin ensuciarse las manos. La vida me enseñó que la dignidad no se defiende con gritos, sino con actos. Que el respeto no se exige, se siembra. Que el amor, cuando es verdadero, no pide sumisión, pide libertad. Y que el silencio, lejos de ser debilidad, puede ser la voz más poderosa de todas. Hoy la casa sigue igual, pero ya nada es igual dentro de ella. Cada objeto, cada fotografía, cada rincón cuenta una historia distinta, una historia que terminó sin escándalos, pero con una verdad tan firme que nadie podría borrarla. A veces pienso que mi vida no cambió en una noche, sino en cada minuto en que decidí no ceder. Y aunque el mundo no lo sepa, esa fue mi forma de justicia. No la que destruye, sino la que equilibra, no la que humilla, sino la que enseña, no la que castiga, sino la que despierta. Si esta historia te tocó el corazón, compártela para que más personas recuerden que nunca es tarde para recuperar la paz, que el silencio también puede ser una victoria y que la dignidad, cuando se defiende con calma, se vuelve eterna.